Shalom amigos y hermanos, en el nombre de Yeshua el Mesías. Hemos cumplido ayer un año del ataque sorpresa del 7 de octubre del año pasado de el ejército terrorista Hamas contra civiles, niños y bebés en Israel. Ese 7 de octubre pasado del año pasado, del 2023, era la fiesta de Simchat Torah en Israel y en todo el mundo. Israelíes estaban durmiendo, era doble Shabbat, sábado semanal y sábado de fiesta. Las familias planeando pasar un tiempo juntos, contentos, en casa o en la sinagoga o con los amigos. Fue entonces que hordas terroristas sacrílegas de Hamas se lanzaron contra Israel desde Gaza en una ofensiva sorpresa por tierra, mar y aire sin precedentes. Las milicias palestinas, en instantes actos terroristas y violaciones masivas a los derechos humanos, se infiltraron en comunidades fronterizas y bases del ejército, así como una fiesta de música al aire libre, masacrando hombres, mujeres, niños y demás. Y estos milicianos que se infiltraron, secuestraron civiles y soldados, dispararon miles de cohetes en el mayor ataque al territorio israelí en décadas. Comenzaron a disparar miles de cohetes alcanzando objetivos tan lejanos como Tel Aviv y las afueras de Jerusalén, lugares que de manera muy inusual reciben impactos directos debido al sofisticado sistema de defensa israelí como la cúpula de hierro. Para agravar la conmoción, el país con el ejército más avanzado de la región, Hamas y otros grupos de Gaza tomaron rehenes a unos 239 soldados civiles, entre ellos ancianos, niños y bebés. Rompieron el alambrado, la valla que separa Gaza de Israel en varios sitios, en el ataque más grave que Israel ha enfrentado en más de una generación. Y esto se produce un día después del 50º aniversario del ataque sorpresa de Egipto y Siria en 1973, la guerra de Yom Kippur. La fecha no pasó inadvertida para los dirigentes de Hamas. Quisieron infligirnos un daño bien grave. Nadie esperaba que Hamas concibiera y planificara meticulosamente una operación tan compleja y coordinada de Gaza. Mario Snather, profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, explicó así: el sábado negro, dice, 1.500 terroristas de Hamas cruzaron a Israel desde la franja de Gaza y masacraron a 1.400 ciudadanos israelíes y de otros países. La complejidad de la operación de Hamas demuestra que fue planificada durante meses. No fue una respuesta apresurada a los acontecimientos ocurridos en Jerusalén durante la última semana, pues Hamas justifica la estudiada operación sorpresa por los crímenes, dice, de la ocupación, que actuó debido a las amenazas de las mezquitas, de Jerusalén. Durante la semana anterior es que algunos judíos habían rezado dentro de la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes después de la Meca y la Medina, en Arabia Saudita. El mismo sitio también es venerado por judíos, ya que fue el lugar del templo. La oración de los judíos religiosos en el monte del templo puede no parecer gran cosa, pero Israel la prohíbe porque los palestinos le consideran provocación. ¿Cómo lograron traspasar las barreras fronterizas a Israel? Aunque Israel retiró sus tropas y colonos en Gaza en el 2005, sigue controlando su espacio aéreo, su frontera común y su costa. Además de patrullas militares regulares, alrededor del perímetro, en algunos lugares es un muro de hormigón y en otros una valla. Hay una red de cámaras y sensores para impedir incursiones. Pero en cuestión de horas, la barrera había sido violada una y otra vez. ¿Qué pasó? Gaza tiene 7 pasos fronterizos oficiales. 6 están controlados por Israel y 1 por el Cairo en Egipto. Pero en el espacio de unas pocas horas jamás había encontrado la forma de entrar en territorio israelí a lo largo de la barrera.
Algunos combatientes intentaron sortear la barrera por completo, incluso volando sobre ella. En parapentes, imágenes no verificadas mostraban al menos 7 sobre Israel. Y en el barco también. La Fuerza de Defensa israelí rechazaba los intentos de Hamás de cruzar a Israel por mar, desembarcando en la playa. Pero lo que distingue a esa incursión son los ataques directos, coordinados contra los pasos fronterizos. A las 5:50 hora local, una cuenta de Telegram asociada al brazo armado de Hamás publicó las primeras imágenes desde tierra tomadas en Kerem Shalom, el paso fronterizo más al sur de Gaza. Mostraban a militares invadiendo un puesto de control fronterizo allá y los cuerpos ensangrentados de 2 soldados israelíes. En otra imagen, al menos 5 de los cuerpos ensangrentados de motos también, aparte de eso, cada una con 2 militantes más bien armados con fusiles, pasando por un agujero que se había abierto en la sección de la valla de alambre de la barrera. Otros atravesaron la barrera burlando los guardias, cortando la valla. En una zona menos vigilada se vio una excavadora derribando un tramo de alambres de púas. Decenas de personas se reunieron y algunos empezaron a correr para atravesar el hueco. En Erez, el paso fronterizo más al norte de Gaza, a unos 43,25 kilómetros de Kerem Shalom, Hamás estaba llenando de militantes otro paso. Imágenes en que se ve una explosión en la barrera de hormigón que sirvió de señal para iniciar el asalto. Y un militante haciendo señas a un grupo de combatientes para que se dirijan al lugar de la explosión. 8 hombres con chalecos antibalas y fusiles corrieron hacia el puesto de control fuertemente fortificado y dispararon contra las tropas israelíes. En el video que ellos mostraron se ven cadáveres de soldados israelíes tendidos en el suelo mientras los militantes van de habitación en habitación barriendo el recinto, claramente organizados y entrenados. Se trata de una operación inédita, no solo por su alcance y simbolismo, sino también por el número de hombres armados que ha logrado penetrar en territorio israelí. También de la mayor acción en territorio israelí en décadas, solo equiparadas a las producidas en el marco de las sucesivas guerras con sus países vecinos árabes entre 1948 y la de Yom Kippur en 1973. Los rudimentarios cohetes suelen tener dificultades para eludir la cúpula de hierro, el avanzado sistema de defensa antimisil israelí. Pero ese día, miles de ellos fueron disparados en un breve espacio de tiempo para abrumarla. La escala sugiere meses de planificación y almacenamiento. Hamás dice que disparó 5,000 en la primera ronda. Israel sostiene que fue la mitad. La inteligencia israelí fue sorprendida e Israel recrimina a ellos porque sus servicios de inteligencia no detectaron nada de lo que se venía. Esperaban que una extensa red de informantes, agentes y vigilantes de alta tecnología harían su trabajo. Pero ¿por qué no se hizo? ¿Qué pasó ahí? La reacción drástica de Israel fue entonces por el primer ministro Benjamín Netanyahu, destrucción de Hamás. Dijo que su país está en guerra y que exigirá un alto precio a sus enemigos y prometió destruir a Hamás. En cuestión de horas, Israel respondió al ataque con ataques aéreos contra Gaza. El contraataque israelí ha sido con 7.400 misiles y ha causado muchas bajas en Palestina, dentro de la franja de Gaza, causando víctimas civiles. Israel desencadenó una devastadora andanada de ataques aéreos, donde ya murieron más de 8.000 personas y siguen, según el Ministerio de Salud de Gaza.
Las fuerzas israelíes tardaron días en recuperar el control tras el ataque que se convirtió en el día más mortífero de la historia de Israel. Israel afirmó y comprobó que jamás se escondía en zonas civiles para protegerse hasta en el subterráneo de un hospital, el hospital Shifa. Ha lanzado miles de ataques aéreos sobre Gaza, cientos en un solo día, ocasionando numerosas víctimas civiles, devastando barrios y agravando el desastre humanitario que durante 16 años ha estado sometido a un bloqueo. Cientos de miles de personas han huido en busca de seguridad. En repetidas ocasiones, Israel le ha advertido a los civiles que se desplacen al sur, aunque muchos gazatíes afirman que hacerlo no es una opción y que ninguna parte del enclave es segura. El número de muertos palestinos en Gaza es un tema controversial. El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, ha afirmado ya hace unos meses atrás que han muerto más de 8.000 personas y muchos de ellos niños. Esta cifra no se ha podido verificar, pues no son cifras confiables. El presidente Biden de Estados Unidos reiteró su apoyo al derecho de Israel de defenderse y protegerse y subrayó hacerlo de forma coherente con el derecho internacional humanitario que da prioridad a la protección de los civiles. Las Naciones Unidas pidieron un alto al fuego humanitario urgente, pero ha tenido que haber ataques a Israel también, desde otros frentes fuera de Gaza. Hasta el día de hoy ya tenemos 7 frentes de ataque. Durante meses ha quedado claro que existía un riesgo cada vez mayor de un estallido de guerra entre palestinos e israelíes. Se han centrado en Cisjordania, ocupada por Israel, entre Jerusalén y la frontera jordana, ocupada desde 1967, donde ha habido confrontación y violencia casi continuas durante todo el año. Palestinos armados, especialmente entre Jenin y Nablus en Cisjordania, han atacado a soldados israelíes y colonos judíos. Más de 100 palestinos han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de defensa israelí y ataques de colonos. El ejército israelí ha mantenido enfrentamientos casi diarios con Hezbollah, el grupo militante libanés aliado a Hamas, respaldado por Irán. El ejército israelí también ha respondido al fuego procedente de Siria, luego también de más abajo del Golfo ya, del otro lado, han atacado los hutíes. Sí, estos perversos, ¿quiénes son los que han hecho daño, los que hacen los cabecillas sanguinarios de Hamas? Ismail Haniyeh, el líder político de Hamas, ejecutivo del partido, asesinado, o más bien diríamos anulado hace unos días. Encabeza la lista israelí de responsables de los mortíferos ataques del 7 de octubre que dejaron más de 1.400 muertos. Mohamed Deif, el enemigo número 1 de Israel, comandante de las brigadas Efedin al-Qassam, el brazo armado de Hamas. El Deif significa el huésped en árabe. Por su tendencia a cambiar de escondite con frecuencia, también se le conoce como Muhammad Diab o también Muhammad al-Masri, y bajo su nombre de guerra Abu Khaled, también apodado por israelíes como Ben Mabet, el hijo de la muerte. Se formó junto a Yahya Ayache, ejecutivo militar de Hamas asesinado por Israel en 1996. Escapó de varios intentos de asesinato en 2002, 2003, 2006. Se dice que resultó gravemente herido. Sufre una paraplegia. En 2014 su esposa y 2 de sus hijos murieron en un bombardeo contra su casa en el noreste de Gaza. Y así también ha sido dado de baja. Ismail Haniyeh, su nombre de guerra, Abu al-Abd, líder político al frente del buró político de Hamas desde 2017. Alterna su residencia entre Turquía y Qatar desde 2019. Uno de los primeros activistas de Hamas, exdecano de la Universidad Islámica de Gaza y licenciado en literatura árabe. Pasó
varias estancias de prisioneros israelí a finales de los 80. Estamos a punto de lograr una gran victoria, aseguró el 7 de octubre, tras los ataques de Hamas en Israel, en un discurso televisado por Al-Aqsa TV, el canal de Hamas. Marwan Issa, el hombre de las sombras, mano derecha de Mohammad Deif, según medios israelíes, segundo jefe de la alta militancia de Hamas, escapó de varios intentos de asesinato, incluido en 2006. Su casa fue bombardeada 2 veces, en 2014 y 2021. También Yahya Sinwar, jefe de Hamas en Gaza, electo en febrero de 2017, supliendo en el cargo a Ismail Haniyeh, no es un simple líder político, uno de los fundadores de las brigadas Ezedin al-Qassam y de la sección Mahd, la unidad de inteligencia de la rama del ejército de Hamas. Y así también Saleh al-Arouri, número 2 de Hamas, vicepresidente del Buró Político de Hamas desde 2017, acusado por Tel Aviv y Washington de financiar y dirigir las operaciones militares de Hamas en Cisjordania y figura de la lista estadounidense de terroristas globales especialmente designados. Khaled Meshaal, el exiliado, y antes de ser sustituido por Ismail Haniyeh, figura tutelar del movimiento islamista palestino durante décadas, feroz opositor al proceso de paz con Israel, líder de los radicales de Hamas, abandonó su Cisjordania natal para trasladarse a Kuwait. Se involucró con los hermanos musulmanes antes de participar en el desarrollo de Hamas. Y así muchos que ya han sido dados de baja, varios altos funcionarios con base en Gaza han muerto en ataques desde el 7 de octubre. Muammar y Jawad Abu Shamala, Mourad Abu Mourad, Ali Kadi, Aymane Nofal y otros más. Así como Nasrallah, el líder máximo de Hamas, que tanto daño ha hecho por años a Israel, de Hezbollah. ¿Cuáles son las repercusiones internacionales y peligro de masificación del conflicto? Estamos a punto de una tercera guerra mundial, a punto de cumplirse el Armagedón. El conflicto pone en peligro un esfuerzo de meses del presidente Biden y sus ayudantes de presionar a Arabia Saudita a normalizar las relaciones diplomáticas con Israel, su adversario histórico. También ha provocado protestas en todo el Medio Oriente y más allá, y ha avivado el temor de un conflicto regional más amplio con Irán, como ahora ya es real, y sus aliados en el Líbano, en Siria e Irak. El Pentágono ha enviado 2 portaaviones de decenas de aviones de guerra a la región para este objetivo, y hoy mucho más, a causa del infeliz ataque del 7 de octubre y la guerra de Israel contra Hamas. Muchas personalidades han expresado sobre la causa y razón del conflicto y su solución. Terminamos este video diciendo algunas de estas cosas, algunas de estas manifestaciones. Mario Schneider, el profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dice que uno de los problemas que impide que el conflicto acabe es que el bando de la derecha de ambas causas busca eliminar la existencia del oponente. Es decir, Israel busca generar un territorio libre de palestinos y por su parte Hamas busca que no exista un Estado de Israel. Estos 2 extremos son los que provocan la violencia que vivimos en Medio Oriente, dice el profesor Mario Schneider. Es un conflicto que no tiene solución militar posible. La lógica es frenar el derramamiento de sangre, que es lo que incita al odio futuro. Los acuerdos pueden evitar futuros derramamientos de sangre y llevar una vida en común y progreso. ¿Y qué nos dice Mohamed Badine el Yatuori, profesor de estudios estratégicos del Colegio de Defensa Nacional de los Emiratos Árabes Unidos? Explicó que desde la primavera árabe los países de la región dejaron de priorizar la causa palestina, por lo que Irán vio la oportunidad de apoyar a Hamas.
Antes la cuestión palestina había sido un tema central en el mundo árabe. Muchos regímenes árabes no quieren apoyar a Hamás, pero Irán sí lo hizo, por una parte simbólica y también por el elemento estratégico, para mostrar que son los verdaderos líderes del mundo musulmán. Qatar apoya financieramente a Hamás, aunque no con armas. Otro actor que apoya a Hamás es Turquía, que en su discurso es muy duro con Israel, que además apoyan a los chiitas. Y así, me gustaría en otro video decir cuáles son los mitos que se han hecho difundir por el mundo y la realidad en el conflicto árabe-israelí. Por ejemplo, uno de ellos es que dicen: los judíos fueron los primeros en establecer un Estado soberano, o más bien dicen ellos, Palestina siempre perteneció a los árabes. ¿Es así? Mentira. Los judíos fueron los primeros en establecer un Estado soberano en la zona. Fundaron la ciudad de Jerusalén, rey David, y desde entonces han mantenido una presencia continua. Eso es una realidad, podemos explicarlo más, ¿sí? Durante las últimas décadas, el término Palestina se ha manejado en función de intereses políticos a menudo contrapuestos, omitiendo los antecedentes históricos y bíblicos que permiten esclarecer su significado. Este término ha sido comúnmente utilizado para calificar la región en tiempos de la historia cuando no existían conceptos de Estado y nación. Y así, hay que recordar Canaán, hay que recordar quiénes eran los filisteos, de donde viene el término Palestina, que ya dejaron de existir hace miles de años atrás, antes inclusive, muchos centenas de años antes de Yeshua el Mesías. De esa manera, hermanos y amigos, necesitamos poner los puntos sobre las íes y anunciar: Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive, se defiende, y orar todos para que haya paz y sobre todo para que haya salvación. Quien estuvo con ustedes, Sheliach Yehoshua Ben Sadok, de la Congregación Israelita Mesiánica en Bolivia. A sus órdenes, dele me gusta, dele like, ¿verdad? Y también suscríbase a nuestro canal. En el nombre de Yeshua el Mesías. Amén.